Decía hace un rato cuando orábamos que cada uno de nosotros llega con algún tipo de necesidad a la presencia del Señor. Sea que usted la busque el día domingo, el lunes, el martes, sabemos que la presencia del Señor está en todas partes, no solamente acá, cuando nos reunimos. Pero hoy día cuando nos reunimos también, y cada vez que uno busca la presencia del Señor, Dios habla a nuestros corazones. De alguna u otra forma, Él habla. Y lo hace principalmente a través de su palabra. Es por eso que en esta hora quiero invitarles a poder acercarnos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Es una historia conocida, pero hoy día quiero que la veamos con otra mirada que tiene relación también con lo que pueda venir en nuestra vida durante este año. Segunda de Samuel, capítulo número 11. ¿Lo encontró? Amén. Mi padre, desde niño, me enseñó a ver que la vida es bella. No sé si usted vio esa película, La vida es bella. Mi padre me enseñó siempre a ver la vida como algo bueno. Que bueno es vivir, me enseñó él, a pesar que a veces experimentamos algunos momentos o tiempos difíciles también en la vida. Me acuerdo que cuando por esas razones de la vida pasamos tiempos de estrechez, tiempos difíciles, yo salía y acompañaba a mi papá a vender y él me decía, oye, ¿y para qué nos vamos a ir en bus? ¿No te gustaría viajar en camión mejor? Me decía. Ya, papi, le decía yo, vámonos entonces a la salida de Temuco, me decía, y hagamos dedo y nos vamos en un camión. Y claro, para mí era qué espectacular viajar en el camión, pero la realidad era que no había recursos para viajar en bus, pero él me lo planteaba de otra forma y yo feliz porque viajábamos arriba de un camión. Así aprendí que no importando las circunstancias, siempre hay algo bueno en la vida siempre es bella. Y hoy día que soy cristiano, sigo aprendiendo ahora de mi Padre Celestial que en realidad la vida es mucho más hermosa, es mucho más bella, sobre todo cuando Cristo está en nuestra vida. Porque lo que trae Cristo a nuestra vida es alegría, es gozo, a pesar que pasemos a veces momentos difíciles. Y Él nos transforma constantemente la vida, la suya, la mía, y también hoy día aquellos que nos puedan estar mirando, entender que Dios puede transformar también tu vida. Amén. Ya te explicaré un ratito más cómo puede hacer eso. Pero sí sabemos que Dios, por medio de su Hijo Jesús, transforma aún el mundo más gris que estemos viviendo, Él lo puede transformar. Porque una de las facetas que me agrada de Dios, siempre cuando era chico, aprendí a ver a Dios como con miedo, con temor. Me lo imaginaba yo, por la manera en que me lo enseñaron, como que Él era una persona muy seria. Me lo imaginaba como casi de corbata, así, y que uno tenía que estar muy, de cierta manera, alineado con lo que Él era, si no uno estaba mal. Porque siempre le decíamos, o nos decían cuando éramos hijos, ¿verdad? Pórtate bien porque estás en la casa de Dios, ¿verdad? O no hagas esto, o no digas esto, porque estás en la casa de Dios. Y la realidad, he aprendido ahora que uno debe enseñarle a los hijos a portarse bien, pero no porque está en la iglesia. Pórtate bien porque alguien está hablando adelante. Y cuando alguien habla adelante, todos guardamos respeto. Lo mismo tienes que hacer en el colegio. Pórtate bien porque hay alguien que está hablando adelante. No porque este sea un lugar donde solamente Dios está aquí. Porque Dios está en tu casa. Dios está donde usted está. La presencia de Dios, nos enseña la Biblia, ya no es o no está guardada en un tabernáculo, en una carpa, en un lugar especial, sino que dice que en nosotros. Ahora Él habita en nosotros. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Nosotros hoy día tenemos a Cristo en nuestra vida. Así que donde usted esté, ahí el Señor está. Y donde usted no esté, Dios también está. Porque Él está en todas partes, ¿verdad? Y una faceta que le decía de Dios que la he ido aprendiendo en el tiempo,
y es algo que yo disfruto mucho hoy día, ustedes los que más me conocen, he aprendido a conocer, a sacarme esa imagen de ese Dios que les decía, y para mí Dios es un Dios alegre. Para mí Dios ríe. Si no, mire la naturaleza. La naturaleza, nos dice la Biblia, también nos muestra cómo es el Creador. Mire la diversidad de animales, los colores. Yo veo a mi perra cuando llego a la casa y da una vuelta y se mueve y se tira. Y me da risa, genera risa. Yo digo, pensar que Dios la diseñó de esta forma, ¿verdad? Cuando usted ve ciertos animalitos, uno dice, y Dios creó esto, y Él hace que sea así, para darnos también alegría a nuestro corazón y muchas veces para hacernos reír. Dios ríe. Yo creo que Dios tiene un sentido también del humor. Si no, mire a su marido que está al lado. ¿Ya? Hoy día no traje a la suegra, hoy día le toca a los maridos. Para hacerlo más entretenido, como que Dios dijo a este le voy a poner más pelos que a la dama, ¿verdad? Y como si fuera poco, es como que Dios dijera, en el tiempo voy a hacer que se le vayan desapareciendo los pelitos. Y en el tiempo, fíjese que a los varones parece que los pelos no se nos caen, sino que los absorbemos y empiezan a salir después por la nariz, por otros lados, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué las permite? Yo me río de esas cosas, sentido del humor. Hablando de sentido del humor, años atrás yo veía un programa argentino que se llamaba El peor día de su vida. No sé si ustedes lo vieron, ¿alguno de ustedes? Sí, los únicos que no estábamos orando, ¿cierto? Que veíamos el programa, el resto, todo se dedicaba a orar en esa hora. Y algo que ocurría en ese programa era que a una persona se preparaba todo, la esposa era la cómplice, y a ese varón se preparaba todo su día, de tal manera, se ponía cámara en su casa, en la cocina, el lugar de trabajo, estaba todo su día programado, lo que él hacía, y se hacía que ese día para él fuera el peor día de su vida. El tipo llegaba a la ducha, se estaba jabonando y se le cortaba el agua. Y llamaba a la señora no lo escuchaba y tenía que salir así. Iba a tomar desayuno, tenía todo servido, la mesa se la arreglaban de tal manera que una pata se cayera y se le caía todo. Después salía en un semáforo, un tipo hacía malabares y le caían las cosas arriba del auto. La idea era que al final ese individuo en algún minuto reventara. Y ahí le decían, ¿sabes qué? Esto es una broma. Hoy día nosotros tal vez no hay un programa de televisión que esté preparando algo como eso para nosotros, pero sí la Biblia nos señala algo que es interesante, y por eso quise compartir este mensaje hoy día, donde ya hemos avanzado, ya un mes, estamos en el segundo mes del año, pero como que el año comienza en marzo para nosotros, ¿verdad? Este es periodo de vacaciones, y en marzo uno dice, ya, ahora empezó el año. En la iglesia las actividades empiezan fuerte en marzo, los colegios, trabajo, todo en marzo. Y creo que es importante nosotros poder mirar cómo vamos a vivir también este año. Y por eso hoy día quise compartir esto, porque si bien es cierto no tenemos un programa, como decía, de televisión preparando nuestro mal día, la Biblia sí nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice, sino contra potestades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no hay un programa de televisión para fregarte la vida, pero sí la Biblia nos enseña que Satanás, el diablo, siempre va a tratar que usted y yo experimentemos, este es cristiano, pero que experimente, ojalá, el peor año de su vida. Que sea el peor día de su vida. Así como Dios tiene nuevas bendiciones para nosotros cada día y Él tiene propósitos buenos para la vida de nosotros, por otro lado está el enemigo que dice a este o a esta hoy día, ojalá que caiga en pecado, ojalá que este papá hoy día se salga de sus casillas y trate mal a sus hijos y dañe su corazón, ojalá que este varón hoy día mire pornografía, ojalá que esta dama hoy día se sienta más atraída por este compañero de trabajo que por su esposo, ojalá, ojalá, ojalá. Y él va de alguna manera preparando los caminos
para que nosotros vayamos siendo tentados. La decisión final es nuestra, ¿ya? Pero sí hay como este programa de televisión donde está todo preparado para que sea un día malo. El enemigo también prepara todo para que cada uno de nosotros, tengas a Cristo o no tengas a Cristo en tu corazón, sea una vida difícil, donde ojalá al final tú revientes, donde al final que la escoba, donde al final ojalá tú te alejes del Señor, si eres cristiano, y si no eres cristiano, ojalá caigas en lo peor de tu vida de tal manera que nunca quieras conocer a Dios o termines negando la existencia de Dios o incluso termines con tu vida. Esos son los propósitos del enemigo sobre la vida de nosotros. Que tengamos el peor día y el peor año de nuestra vida. Quiero invitarle a acercarnos a lo que dice 2 Samuel, el capítulo 11. Allí se lo voy a dar de tarea a usted para que lo lea después en su casa, porque es conocido ese pasaje, pero quiero que nos centremos hoy día en lo que dice el capítulo 12, el versículo 9 y 14. Dice lo siguiente, mire: ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán le dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire, desde que David comete el pecado con Betsabé, que es lo que sale en el capítulo 11, que usted lo puede leer después, que no era su mujer, ¿verdad?, y que era la mujer de otro varón, y la Biblia nos enseña que él, estando sobre el terrado en el palacio, la observa, la codicia y finalmente la manda a llamar y se acuesta con ella, tiene relaciones con ella, y esta mujer queda embarazada. Finalmente lo que hace David es tratar de ocultar su pecado y llama al esposo de ella que lo traigan de la guerra para que duerma con su esposa y que piense que es hijo de él. Finalmente el hombre no accede. Y David lo que hace es enviar una carta a sus generales para que a este varón, a Urías, lo pongan al frente de la guerra, donde van los primeros soldados, porque ahí son los que mueren, ¿ya? Y finalmente él muere, y luego él se queda con Betsabé. Betsabé está embarazada, y David, después de esto, se acerca al profeta Natán y le hace ver lo que él estaba haciendo, lo mal que estaba haciendo, y que no era algo que había pasado inadvertido ante los ojos de Dios. Pero desde que David cometió su pecado hasta que el profeta Natán dice estas palabras que acabamos de leer, transcurre aproximadamente un año. Un año. Y yo me pregunto, cuando miramos este pasaje que estábamos leyendo recién, ¿qué es lo que David está viviendo en este tiempo? Cuando el profeta Natán le dice todo esto. Yo creo que lo que David está viviendo es uno de los peores días de su vida, porque las noticias que le acaban de dar son terribles, y finalmente se pone sello a la noticia que le dicen: ¿sabes? Tu hijo, ese que estás esperando, va a morir. Creo que como padres estamos preparados para irnos nosotros antes que nuestros hijos. Pero aquellos que experimentamos o hemos experimentado la partida de un hijo, tenemos que reflexionar y decir: es difícil porque no estábamos preparados para eso, ¿verdad? Es algo que duele mucho y es algo que llevamos en el corazón siempre. Siempre les recordamos y generalmente genera mucha tristeza en el corazón. Así que
me imagino a David viviendo y recibiendo esa noticia que viene de parte de Dios. Por lo que tú hiciste, no es que Dios sea malo, sino que a causa de lo que tú hiciste, esto tiene o va a tener una consecuencia, y es que tu hijo va a morir. Asimismo, como le ocurre esto a David, yo creo que mirando el pasaje, le ocurrió por las malas decisiones que él fue tomando, ¿verdad? Pero asimismo a usted o a mí nos puede pasar. Si usted y yo tomamos malas decisiones durante este año, podemos experimentar y tener el peor año de nuestras vidas. Así que tomándome un poquito de este programa de televisión que les decía, que se llamaba El peor día de tu vida, es que puse este título que se llama El peor año de su vida. Y lo que quiero entregarle hoy día es una prédica un poquito distinta, pero para que usted la reflexione, quiero darle consejos a usted para que usted este año tenga el peor año de su vida. Y lo voy a tomar de lo que dice acá Samuel, que ocurrió con David. Así que si usted quiere tener el peor año de su vida este año, sígame y haga todo lo que le voy a decir acá. Si usted quiere tener el peor año de su vida, lo primero que quiero invitarle a hacer es que desperdicie su tiempo en lo que no tiene sentido. Durante este año 2025, pierda el tiempo en cosas que no tienen sentido. Capítulo 11, segundo de Samuel, versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Lo que se acostumbraba en ese tiempo era que los reyes iban a la guerra con sus ejércitos. Pero nosotros vemos que David quiso hacerla distinta. Dijo: me voy a quedar mejor en este lugar. Parece que es más cómodo el palacio que estar allá. La guerra la vamos a ganar. Y lo que hace David es finalmente no estar en el lugar que él tenía que estar y estar en el lugar donde no debía estar. O sea, David está desperdiciando su tiempo en cosas que no tenían sentido. Él como rey tenía una misión y él no estaba cumpliendo su misión. Nosotros como hijos, como hijas de Dios, tenemos una misión. Y muchas veces, mis queridos hermanos y hermanas, lo que hacemos durante el año, durante nuestra vida, es desperdiciar el tiempo de vida que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros no tenemos la vida comprada. Usted puede partir hoy, puede partir mañana. Tenemos hermanos de aquí que han estado en situaciones difíciles, donde se han debatido entre la vida y la muerte. Y entonces eso lo lleva a reflexionar a uno y dice: oye, la vida en realidad es corta. Y en realidad es corta. Yo no sé qué es lo que estás haciendo tú con tu vida. Conversaba con los jóvenes durante este año y le decía a los chiquillos: oye, si estás de paso acá en Pucón o vives acá en Pucón, tú tienes que preguntarte cuál es el sentido por el cual estás aquí, en esta tierra, y no estás en Temuco, en Viña del Mar o en otro lugar. Tiene que haber un propósito por el cual Dios te tiene aquí. Tu vida en este lugar tiene que dejar algún tipo de huella. No puede ser que estemos por la vida, discúlpenme la palabra, paviando y andando por aquí y por allá, ¿cierto? Y como que la vida tiene un sentido, y un sentido con una misión que Dios nos ha dado. Y muchas veces nosotros nos desviamos de la misión que Dios nos ha dado. Perdemos el sentido de la vida. Y encontramos el sentido de la vida en estudiar. Encontramos el sentido de la vida en trabajar. Encontramos el sentido de la vida en tomarnos unos tragos, en pasarla bien, en hacer esto o lo otro. Pero finalmente todas estas cosas son efímeras, son pasajeras. No son el verdadero sentido de nuestra vida. Como padres a veces nos dedicamos tanto a darle cosas a nuestros hijos, pero uno que conversa con los chiquillos y que ya algunos son jóvenes, grandes, adolescentes, ¿saben lo que le dicen a uno? Pastor,
Yo quisiera que mis papás hubiesen estado más conmigo en vez de darme tanta cuestión. Yo quisiera que mi mamá estuviese un poquito más en casa. O pastor, yo no tengo confianza con ellos. No tengo confianza con ellos. Muchas veces nosotros vemos padres que al final de su vida dicen, mis hijos, aquí estamos, no vienen nunca. Pero sabes que eso se forma. Eso tú lo formas estando. No diciendo, ven, no enviando tarjeta de invitación o quejándonos después y decir qué malos que son nuestros hijos que no nos visitan. Cuando tú has formado desde pequeño la unión familiar, cuando tú has formado durante la vida el estar juntos, eso después ellos lo van imitando. Pero lamentablemente, mis hermanos, y esto no lo lanzo como una crítica, sino porque se me devuelve a mí también. También estoy aprendiendo esto. Nosotros tenemos que invertir en las misiones que Dios nos ha dado. Si eres papá o mamá, si eres varón, tu misión en tu hogar es poder ser sacerdote de tu hogar. ¿Y qué significa eso? Significa que quien debe velar porque se ore en tu casa, quien debe velar porque se lea la palabra de Dios en tu casa, quien debe velar para que ojalá podamos ir a la iglesia, eres tú, varón. Dios no le va a pedir a las damas puestas por eso, porque ellas en la Biblia no aparecen como las sacerdotisas de la casa. Apareces tú, varón, y yo. Si eres joven, si aún no te has casado, tienes que prepararte para eso, porque ¿cómo vas a pedir después a tu familia que oren, que busquen a Dios, que lean la Biblia, si hoy día que eres joven ni la pescas? Si eres joven y aún no tienes a nadie en tu vida, tienes que irte preparando para esto, porque vas a tener que moldearlo un día y vas a tener que luchar por eso también. Habrá momentos donde tú vas a experimentar momentos difíciles, donde como varón no vas a querer orar, no vas a querer buscar a Dios. Y lo vas a experimentar, todos lo experimentamos. Hay momentos de cansancio a veces que te llevan a eso. Pero tienes que seguir y avanzar. Dios nos ha dado, varones, una capacidad distinta a la de las mujeres. Nosotros nos enfocamos en un objetivo generalmente y somos de metas y de lograr objetivos. ¿Sí? Y cuando estamos en la carpeta hacer tal cosa, en eso nos enfocamos, ¿sí? Y vamos para allá. El hombre es así. La mujer sabemos que es distinta. Puede tener muchas carpetas abiertas, ver varias cosas, ¿verdad? Pero el hombre es así. Entonces, creo que nosotros, queridos hermanos, tenemos que enfocar bien nuestros objetivos. No dejar que el mundo moldee nuestros objetivos. Si eres papá, tu objetivo es ser un buen padre. Y un buen padre pasa tiempo con sus hijos. Un buen padre corrige a sus hijos porque los ama. Un buen padre va a moldear a Dios en la vida de sus hijos. Un buen padre va a reconocer cuando se equivoca y va a ser capaz de pedir perdón. Un buen padre depende absolutamente de Dios para ser padre. Porque como compartíamos hoy día en la mañana con los hermanos de la música acá, yo les compartía y les decía, hermanos, lo que hacemos es una tarea más grande de la que podemos realizar cuando predicamos, cuando alabamos, y eso lo vemos en la Biblia. Moisés, Jeremías, cuando eran llamados a una tarea, a una misión, ellos decían, yo no puedo hacer esto, Dios. Tú no puedes ser un buen padre, pero sí lo puedes ser si sigues los consejos de Dios para ser un buen padre. Pero muchas veces, como digo, perdemos el norte y pensamos que lo mejor que podemos entregarle a nuestros hijos es educación. Y no estoy satanizando la educación. Yo estudié en la universidad, mi señora, pero no es lo más importante en la vida. ¿Sabes? Papá, mamá, tú y yo nos vamos a morir. Y esa es la realidad. En algún minuto vamos a partir. Si sigue lo natural, ¿cierto? Vamos a partir antes que nuestros hijos. Y lo importante y lo bonito sería que cuando tú ya no estés, ¿qué desearían ustedes? ¿Partir de este mundo
y saber que tu hijo es un gran médico, que no sabe construir familia, que nunca recibió a Cristo en su corazón y que por lo tanto se va a ir al infierno cuando se muera, que no sabe construir buenas relaciones sanas, que no es un buen hombre humilde, que ese mal carácter que tiene desde niño nunca ha cambiado, o preferiría saber que no es médico, a lo mejor el chiquillo le ha costado en la vida, pero tiene a Cristo en su corazón, va a saber elegir una buena esposa, va a saber formar a sus hijos, y todo lo demás va a venir por añadidura, porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él va guiando las otras cosas. Así es, Señor. No sé qué es lo que usted quiere. Yo, mis anhelos son esos con mis hijos. Todavía no estudian ellos, pero mis anhelos son que amen a Dios. ¿Sí? Haré todo lo que sea posible desde mi parte. Ellos tomarán sus decisiones. Puede que tomen decisiones erradas, porque usted puede hacer todo de su parte, pero que cuando Dios te pida cuentas a ti, papá, mamá, que podamos decir, ¿sabes? No perdimos el tiempo, nos enfocamos en lo que había que hacer. Pucha, el chiquillo tomó mala decisión, está lejos de Dios, pero no porque tú no hiciste tu tarea. Oraremos por él o por ella, pero tú hiciste tu labor. No perdiste el tiempo cuando había que estar enfocado en la guerra, que el enemigo no quitara a tus hijos. Allí estuviste, allí doblaste tus rodillas, allí les animaste cuando se desanimaban, pero no estabas perdiendo el tiempo en otras cosas, como lo hizo David. Consúmase usted este año, si quiere que sea un buen año, consúmase en activismo sin sentido. Haga muchas cosas este año, cánsese lo más que pueda, ponga énfasis en el hacer y en el hacer en la iglesia, y olvídese del ser. No trabaje su parte interna, solo lo externo, y sirva al Señor, y sirva y haga muchas cosas para Dios, y no se llene de Dios. Si usted hace eso, le garantizo que va a tener uno de los peores años de su vida. Crea que por hacer muchas cosas buenas va a llegar al cielo y que Dios le bendice porque usted hace cosas buenas solamente. La Biblia dice que Dios lo bendice o la bendice porque Él así quiere nomás, por gracia. Si usted quiere tener un pésimo 2025, no descanse. No descanse. Usted es superior a Dios. Así que trabaje 7 días y no descanse ningún día. Porque Dios descansó un día para enseñarnos. Pero como somos superiores a Dios, no descanse. Y usted va a ver cómo va a tener un pésimo año. Como decía, haga muchas cosas para Dios, pero déjelo de lado a Él este año, si es que usted quiere tener el peor año de su vida. El versículo 2 y 4 dice que un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, fíjense. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. ¿Qué es lo que está haciendo David en esta parte? Aquí va el segundo consejo, mis hermanos. ¿Vamos bien? ¿Tomando nota para tener el peor año de su vida? ¿Sí? Lo segundo, si usted quiere tener el peor año de su vida, consienta su carne. David lo que está haciendo aquí, él dice que observa a esta mujer. Y la Biblia agrega que era una mujer bella, hermosa. ¿Sí? Era una mujer hermosa, dice. Entonces, al verla,
Él no solo se quedó con eso. Usted y yo podemos reconocer cuando alguien es hermoso o hermosa, ¿cierto? Ustedes me ven a mí y dicen, hermoso, ¿ya? Yo puedo reconocer a una mujer cuando es bonita. Con mi señora a veces vamos, ¡ay, qué linda la chiquilla! Mira los ojos verdes acá, o el varón, mira que encachado, qué sé yo. Y bueno, eso no lo digo yo. Me van a pensar que... pero uno reconoce, y aún como varón, uno, siendo sincero, dice, esta persona, este varón es encachado, ¿no? Porque, ¿ya? Uno puede reconocer algo. Pero el tema es que acaba más allá de eso. David no solamente ve que es hermosa, sino que está viendo algo que no le corresponde ver. Él está consintiendo su carne. Aquí no hay ningún niño, ¿cierto? Somos todos adultos. Aquí tenemos que reconocer nosotros que tanto las damas como los varones, pero principalmente los varones, luchamos por nuestra vista. Las cosas nos entran por la vista, más a los varones que a las damas, ¿verdad? Entonces, algo con lo que podemos estar luchando nosotros es con lo mismo que está luchando David. Y el tema es cuando nosotros consentimos nuestra carne. Las damas, su lucha generalmente cuando uno conversa en casos de adulterio y todo esto, cuando es una dama generalmente ha sido porque es un compañero de trabajo, porque el esposo no la escuchaba y se sintió atraída por eso, y una cosa llevó a la otra y finalmente terminaron a lo mejor en la cama, en una relación así, ¿ya? El hombre es más simple en eso. Deseos de la carne. El otro día me tocó tratar un caso así en Temuco y un saludo para el hermano, no voy a dar su nombre. Me tocó un caso así y el caso era que precisamente él me dice que en su intimidad estaba mal con su esposa. Un año casi que no estamos juntos. Y eso para un hombre es terrible, ¿ya? Porque Dios nos ha creado de cierta manera, hay deseos en nuestros corazones, ¿verdad?, que se satisfacen de distintas formas, pero que finalmente nos llevan a lo mismo, ¿verdad?, a estar juntos, a la relación sentimental, a la sexualidad, a todo eso, ¿ya? Porque Dios nos creó así. Si la sexualidad no está mal dentro del marco de Dios, pero el tema es que cuando nuestra carne nos pide algo, nosotros podemos elegir o satisfago la carne donde corresponde, como dice la Biblia, ¿cierto? Deleítate con la mujer, con tu mujer, ¿verdad? O, como en el caso de David acá, que él tenía muchas mujeres, se deleitó con la mujer de otro. Y no era cualquier otro, sino que era la esposa de uno de los hijos de uno de los que fueron los principales que acompañaron a David. Ni siquiera era de un enemigo, también estaría mal, ¿verdad? Pero lo que está haciendo David es consentir su carne. Cuando yo a veces estoy en internet o algo, a veces me salen clic en las esquinas. Y fíjese usted que cuando los niños juegan en los programas de juego, hay clics de pornografía en las esquinas. Y está en los lugares donde son juegos para los niños. Entonces, yo decía, el enemigo tiene todo preparado para que caigamos. Nosotros tomamos las decisiones. Entonces, cuando aparece ahí algo que llame o que avise, pucha, al varón le pueden zapatear la hormona, pero depende de mí el paso que voy a dar. O lo cierro el programa, hay cosas ahora para bloquear eso, o voy un pasito más allá, o consiento mi carne. Cuando estoy de novio, lo mismo. O me quedo con el pololo, ¿verdad?, ahí escondido en la pieza un ratito, dejo que las manitos pasen más allá, o
me arranco de eso. En la vida hay muchas situaciones, acá estamos hablando solo de este tema de la sexualidad porque es lo que le pasó a David, pero hay muchas áreas en las cuales yo puedo satisfacer mi carne de una o de otra forma, o simplemente ponerle riendas a eso y no dar el paso. Pero si usted quiere tener un mal año este año, no luche con su carne, consiéntala. Dele a su carne todo lo que quiera. Romanos 8:13 dice: porque si viven ustedes conformes a las inclinaciones de la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Aquí está la fórmula. Dice que si nosotros vivimos de acuerdo a aquellas inclinaciones, que como dije recién, todas las tenemos. Hay personas que a veces dicen, no, el pastor no lucha con esta cosa. Yo lucho con eso. Todos luchamos con cosas, con las inclinaciones de la carne. Las mías pueden ser diferentes, las del hermano Víctor Hugo diferentes, de cada hermano es diferente, pero las tenemos y las damas también. Cada uno, a lo mejor usted dice, yo no miro, pero la lengua. Y pelamos a la hermana, cada uno tiene su inclinación de la carne. Sí es. Ya me están contando algo de alguien y yo le voy a agregar más. Ustedes no saben, yo sé otra cosa más. Y lo hablamos. Y eso es tan terrible como mirar a la mujer que no es tu esposa o acostarte con ella. Para Dios, pecado es pecado. Entonces, si yo doy rienda suelta a eso, dice la Biblia, morirán. Morirán. La palabra amor, amore significa sin muerte o sin separaciones, como la idea, ¿ya? Sin muerte, o sea, para siempre. Pero morir es no para siempre, ¿cierto? Entonces, cuando yo vivo de acuerdo a las inclinaciones de mi carne, usted no cae muerto, pero hay algo que se muere en usted. No es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Usted a veces no siente a Dios cerca, es usted el que no está sintiendo a Dios, Dios siempre está. Y muchas de estas cosas que nosotros hacemos cuando damos rienda suelta a nuestra carne y todo, nos llevan a experimentar este tipo de cosas, a alejarnos de Dios. Aquello que Dios tiene para nosotros, que es amor, que es estar sin muerte, unidos a nosotros siempre, nosotros decimos, voy a morirme. Cuando tú te dejas llevar por inclinaciones de la carne y eres un esposo o una esposa y vas hacia la infidelidad, lo que tú haces es dar muerte al amor que tienes con tu esposo o tu esposa. Podrás reconciliarte, pero durante mucho tiempo vas a tener que lidiar con la desconfianza del otro. Uno lo ve cuando trata casos. Dios sí puede restablecer todo, pero el proceso muchas veces es largo. Y algunos o algunas no lo aguantan. Porque dice, pastor, pero si ya me perdonó ella y llevamos 2 años y me sigue sacando en cara y que no llego a la hora y que dónde ando y por qué no la llamé y puros problemas. Sí, pero es que la embarrada que te mandaste, confió en ti 30 años, la echaste a perder en uno y querés que se arreglen en 1 año. Cuesta recuperar cosas, se rompen cosas. En la amistad se rompen cosas. Cuando yo doy paso a la carne y trato mal a un hermano o una hermana de la iglesia, se rompe la amistad, se rompe la unidad, muere. Así que algunos dicen, bueno, es que yo soy así, nunca voy a cambiar. ¿Sabes? Cuando dices eso, lo que estás diciendo es, Dios no tiene el poder para transformar mi lengua, mi vida, mi mal carácter. Estás negando el poder de Dios cuando tú dices, yo nunca voy a cambiar, siempre voy a ser así. Estás avalando tu mala actitud
diciendo, Dios no puede hacer nada conmigo. Cuando en realidad debiésemos reconocer y decir, yo estoy mal en esto, estoy luchando con esto y voy a luchar con esto, porque creo que Dios puede transformar mi lengua, mis ojos, mi mal carácter, mi mala conducta. Entonces, no consientas a tu carne, porque va a traer división, va a traer muerte. Vas a matar a lo mejor el corazón de un hermano de tu familia con lo que tú digas o con las actitudes que tengas. Lucha contra esas cosas, y la forma de hacerlo, dice la Biblia, si por medio del Espíritu ustedes hacen morir esas inclinaciones, entonces vivirán. O sea, lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo es, estas cosas pueden morir. Tú puedes crucificar, matar tu carne, o al menos tenerla ahí encerrada un poco, ¿verdad? Varones, salgan a correr, cuando les dicen algunos, ¿verdad? Para que no estés pensando en cosas malas, hace otra cosa. Damas, no te juntes. Si tu carne es hablar mal de otro, trata de apartarte de personas o de conversaciones donde se está hablando mal de otro, para que tu carne no se vea confrontada a eso. Tal vez habrá tiempo donde te podrás acercar a esas personas, pero como es tu debilidad, por favor, cuídala y haz morir eso por medio del Espíritu. Y Espíritu, fíjese, si usted ve en Romanos 8:13, en la Biblia Espíritu allí aparece con mayúscula. Cuando en la Biblia Espíritu aparece con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Así que, por medio del Espíritu de Dios, usted puede hacer morir esas inclinaciones. ¿Qué nos está diciendo? Si tú te llenas de Dios, te vas a ir vaciando de estas inclinaciones. Amén. ¿Sí? Si usted quiere tener un pésimo año este año, no se llene de Dios. Llénese de basura. Mire tonteras por internet. Pierda su tiempo. Pasa el día mirando cuestiones por internet. Hoy día cada vez se crean más cosas para distraernos. ¿Se acuerda el primer punto que le dije? No perder el tiempo, no salirnos de nuestro propósito. Uno ve muchas veces a los padres, bueno, los hijos uno los ve más a veces, pero en la mesa, yo igual lo he hecho, así que no estoy acusando. Y están ahí, pero están todo el rato. Y la familia está ahí. Y es el único tiempo a veces que tenemos para estar con los hijos, con la esposa. Y estamos ahí con el celular, hablando con otra persona o riéndonos de... No digo que no lo hagas. A lo mejor hazlo en un tiempo que te quede libre. Pero no te pases horas en eso. Y después dices, no hay tiempo para buscar al Señor. Y pasamos 2 horas en eso. El otro día me tocó ir a un restaurante acá a hacer un trabajo y había puros jóvenes, parejas, y me daba risa, yo los miraba, nadie conversaba con nadie. Sí, así. Ella estaba ahí y él estaba al frente ahí y se comían una papita y hasta decía yo, dale un beso, hombre, decía, pavo. La manera de formular ahí, o a veces van por la calle, ¿cierto? Y van ahí, ni se toman la mano. Antes era mejor, ¿cierto? Que no tomaban la mano, sí. Bueno, pero eso nos desconecta. ¿Se da cuenta? Nos desconecta. Perdemos el tiempo en vez de invertir el tiempo. Consentimos nuestra carne en vez de llenarnos de Dios. Dígale a Dios, hazte un lado, no me dirijas este año. Ahora voy a creer en mí. Me voy a guiar por lo que yo creo y haré todo lo que yo sienta y desea. Y así usted va a ver que va a tener, y le garantizo que va a tener un pésimo 2025. ¿Cuántos dicen amén? Nadie quiere un mal año, ¿verdad? Un tercer punto y último para este día.
David, nosotros mirábamos que debiendo estar en la guerra, está en el palacio y está durmiendo. ¿Sabe lo que está haciendo con su vida? Está improvisando según sus deseos. ¿Quiere tener el peor año de su vida? No planifique nada, mi hermano. David se quedó ocioso. No hizo lo que tenía que hacer, no planificó nada en su vida. Se levantó como a ver qué es lo que me prepara el día hoy. La vida no es así. Hay una película para los padres, no recuerdo bien el nombre, como Flechas, algo así creo que se llama, Arrows, que enseña que para cada hijo uno debiese tener un plan para su vida. Criarlos intencionadamente de acuerdo a las habilidades que Dios le ha dado. Es buenísima la película, porque lo enfoca uno un poco como papá. A veces uno no sabe cómo ser papá, ¿verdad? Los chicos no vienen con un manual, ¿cierto? Haga esto, apague esto. No. Y cada niño es diferente. Usted puede darle lo mismo a los dos hijos, la misma crianza, pero la tierra es distinta. Uno se lo agradece y el otro se lo critica. Tú siempre metida, mamá. Y el otro, gracias, mamá, porque siempre estuviste metida conmigo. Cada uno lo toma como que. Pero es importante tener objetivos en la vida, hermano. Lo que les decía hace un rato. Yo no sé cuánto tiempo, llevo 5 años acá en Pucón, no sé cuánto tiempo Dios me va a tener acá. Usted tampoco sabe. Y no digo que se va a ir de la ciudad, se puede morir. ¿Ya? Eso es para animarle, para darle a mí. Se va a morir. Pero la idea es que el tiempo que usted pase en esta vida o en esta ciudad, cuente que tenga un objetivo. Y uno de los objetivos que me he planteado y se los comparto es que más gente de Pucón conozca a Cristo. Y estoy orando por eso, y estoy pensando qué podríamos hacer el próximo verano o este año para evangelizar. Ese es mi objetivo. Dios pondrá otro en usted, ¿verdad? Dios nos usa, no todos somos iguales, y qué bueno, ¿verdad? Así abarcamos más personas para Cristo. Pero cuando no hay nada en la vida, cuando no me fijo objetivos, tampoco logro nada en la vida. Pasa el tiempo y no logro nada. En Juan 4, 3 y 4 dice que Jesús, está hablando de Jesús, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. Algo cortito, pero que nos enseña que Jesús sabía que tenía que pasar por Samaria. Bueno, sabemos todas las visiones y todas las cosas que llevaron a Jesús a veces a ir de un lugar a otro, pero él sabía que tenía que pasar por ese lugar. No es que, uy, ¿sabes qué? Vamos a ir a curar rey. No, él sabía que tenía que ir a ese lugar. Estaba planificado, estaba en el plan de Dios que Jesús pasara por Samaria. ¿Y a quién le habla en Samaria? ¿A la mujer? Samaria, ¿verdad? Y así cada una de las cosas que hizo Jesús es porque había un plan de Dios en su vida que él tenía que seguir. Jesús sabía que nació y tenía que llegar a la cruz. Es por eso que muchas veces cuando trataron de nombrarlo rey en algunos lugares, Jesús, ¿qué es lo que hizo? Se fue. Satanás cuando le tienta y le dice, ¿sabes qué? Si postrado tú me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Sabes qué? Vas a ser rey. Pero le está enseñando otro camino que no es la cruz. Jesús sabe que ese no es el objetivo o no es la forma para lograr el objetivo final. Sabe que es la cruz. ¿Y él qué es lo que hace? Enfrenta la tentación y dice, no es el camino fácil, sino que es por allá. Ese es mi objetivo, llegar a esa cruz. Aunque fue difícil, aunque le dolió, ese fue el objetivo. Y así usted y yo tenemos que planificar, tener objetivos en nuestra vida. En Jesús encontramos objetivos a corto, mediano, largo plazo. En David, en esta situación,
no encontramos nada, nada. Así que si usted quiere tener un pésimo año 2025, no planifique nada. Como siempre les digo, el que no sabe dónde va, ya llegó. Siempre yo les he dicho eso, ¿verdad? No se plantee objetivos. Ahora, si usted quiere tener un buen 2025, establezca una meta espiritual en su vida. Una. Diga, a lo mejor este año voy a empezar a estudiar la Biblia en la iglesia. Voy a empezar a congregarme más. Voy a asistir a la UFA o a las mujeres o a los jóvenes o a los varones. Voy a buscar más de Dios. Esa va a ser mi meta este año. Una, aunque sea una. O me voy a leer el Nuevo Testamento este año. No sé. Pero planifique, haga algo. Porque cuando uno dice, sí, ahí voy a ver. ¿Qué es lo que hace uno? Nada. Nada, ¿verdad? A nivel familiar haga lo mismo. Pucha, hoy día aprendí, el pastor nos habló de esto. Sería un lindo objetivo este año, ya no lo hice con mis hijos cuando eran chicos, pero voy a tratar más de estar presente en la vida de este hijo. Porque no estuve tanto como él. O con mis nietos, o acá. Fíjese un objetivo. Dios siempre nos da segundas oportunidades. Si te sentiste culpable en algo que te mencioné, gloria a Dios, qué bueno. Pero Dios nos hace sentir a veces culpables o experimentar aquello, no para vivir con eso, sino para decir, no sabes, pero hay otra oportunidad. Se puede cambiar esto. En el versículo 2, 3, encontramos otro punto que nos enseña cómo tener el peor año de su vida. David mira a esta mujer bañándose desnuda, pregunta por ella, ¿cierto? Pide que la traigan y todo. Y lo que está haciendo allí, David, de alguna u otra manera, es dejarse llevar por la carne, como decía, pero avanzar con lo que se le presentó en el camino. No dejes que este año sea así. Permite que Dios sea lo principal este año. Ponte objetivos como esposa, ponte objetivos como esposo, como papá, como mamá, como hijo, como mujer, como varón de Dios. Que no sea un año, hermanos, que lo pasemos así nomás. Y usted diga al fin de año, cuando celebre ahí, con los fuegos artificiales y todo, qué bueno que se fue este año, porque fue el peor año de mi vida. Sino que usted diga, se ha ido un año que ha sido bueno con Dios. Y vendrá otro. Amén. Yo le invito a inclinar su rostro y que podamos orar.